Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto tenerles en este martes 12 de marzo, ya a mitad de mes, otra vez a mitad de mes. Es increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, así de rápido, volando. Vecinos, vecinas, buenas tardes. Qué gusto nuevamente en un nuevo martes de la El gusto es nuestro. El gusto también es mío y mucho más porque tenemos siempre invitados, como siempre decimos, son maravillosos nuestros invitados. Ahorita nos comentaron que no estamos en el Facebook Live, ya estamos en Facebook Live. Ya nos estábamos poniendo todas relajadas. Ya me toca peinarme. Bueno. Saludamos también a todos nuestros vecinos que nos siguen en Facebook Live. Estoy un poco tartosa hoy. Sí, y bueno, agradecerles nuevamente a nuestros compañeros, a Patito y a Neto de la 106.5 FM, la de Riobamba, que siempre estamos aquí también nos aportan sus criterios, sus bromas que son muy buenas también y ponen ese toque de humor. Le damos la bienvenida nuevamente, no queríamos dejar pasar este martes porque habíamos prometido, y como estamos ya haciendo un poco de costumbre, siempre los temas nos quedan un poco largos y el tiempo corto y tenemos que hacer un... A ver, ¿cómo es que te quedan? Largo y poco corto. Bueno, entonces, como prometimos, le tenemos nuevamente a Sami. Muy buenas tardes, Sami. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal tu semana? Hasta ahora todo bien. Muy buenas tardes a todos los radioyentes y muchas gracias por la invitación, y también a toda la gente que sigue esta emisora. Pues muchas gracias por dar su tiempo y gracias por la invitación. Sami, gracias por esos saludos. Quiero también invitarte a que te conectes con la gente que habla quichua, y no sé si es que quieres saludar también, dar una pequeña introducción con un saludo en quichua. Aprovechar que tenemos aquí a alguien bilingüe, entonces. Yupaychani tukuy kay llaqtakunamanta kay ñukanchik villayukupi kawsaq runa kari kaspa, warmi kaspa, tukuy wawakuna, tukuy mamatayta, tukuy yuyaqkuna, tukuy shunguwan kankunaman shuk achka saludosta kachani, shamupashun nispama kikinkunapak wasikunaman yaykumunchik. Traducción, por favor. Traducción. Qué lindo, pero no sabemos. Bueno, yo le decía que a todos los del campo que están viviendo aquí ahora dentro de esta ciudad de Riobamba, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, a todos un saludo cordial, y con este saludo respetuoso estamos ingresando a sus hogares. Qué lindo. Así es, muchísimas gracias, Sami, por ayudarnos también a comunicarnos con la gente que nos escucha y que habla quichua. ¿No le tomaste en cuenta cómo ha venido ahora Sami con estos? ¿Cómo no? Hasta le piropié cuando entramos acá. Todo lo que les pueden mirar aquí desde el Facebook Live, ella está luciendo pues su atuendo. Y es guapísima. Todos tus collares, los aretes, ¿qué significan ya en la cultura misma, no? Bueno, estos elementos accesorios que nosotros llamamos de nuestra indumentaria es parte de nuestra cultura, de nuestra vida. Si alguien nos dice sácate eso, es como que nos está desnudando. No importa si una orejera, si no importa un collar, nos hace sacar y es como que nos quedamos sin un dedo. Entonces, siempre ha sido nuestra vestimenta compuesto de varios elementos, de varios accesorios. Y claro, cada uno tiene su significado de acuerdo, qué sé yo, al tamaño, a cantidad, incluso calidad. Eso depende de las distintas clases sociales también que hay en las comunidades indígenas, no solamente en el sector urbano. Entonces el que más tiene pone más finos, más largos y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, el rojo, nuestra cultura tiene varios colores. Puede ser el rojo, puede ser el verde, puede ser el mismo dorado, el rojo coral o rojo sangre, pero todos ellos son parte de nuestra vestimenta porque en nuestra indumentaria está así compuesto de colores vivos. Nuestras bayetas, nuestros bordados, por ejemplo, son así como los colores que tengo. El rosa clavel, que le conocemos, el verde, el azul eléctrico, el papasisa, que le llaman en quichua, es el color violeta o morado que le llamamos. Entonces,
el azul nuestro anaco o el negro, entonces siempre está. Y las fajas igual de distintos colores. Nosotros somos de muchos colores. Entonces ese es el atuendo ya original de la cultura purúa. El colgantito que tiene que me atrae mucho. ¿Qué es? Este es un dios de la música. Por eso está, digamos, aquí este objetito está tocando una flauta. Entonces es digamos, como a diario cualquier persona, qué sé yo, religiosa, llevaría no sé, su cruz, no sé cómo lo llama. Pero se identifica, se identifica con cada persona. Bueno, cada quien puede llevar lo que quisiera. En unos casos puede ser incluso, digamos, estos son parte de un fruto. Hay uno que le llamamos silimunyuyo. Entonces eso, por ejemplo, produce unas frutitas pequeñas redondas. Pueden poner eso, por ejemplo, para espantar algún mal fantasma o una mala energía, por ejemplo. Entonces cada quien puede llevar, sea, digamos, cogidos de sus propios medios, o a su vez como esta que en algún momento llegó a mis manos y siempre la llevo conmigo, porque yo soy también parte de la música. Yo cuando era niña, desde que recuerdo hasta los 28 años, hacía música. Prácticamente yo vivía de la música, solo que ya... ¿Tocabas algún instrumento, Sami? Tocaba guitarra. Ya. Luego que cuando mis hijos empezaron a crecer, necesitaba trabajar día de veras para poder responsabilizarme de ellos. Entonces, por eso la música se quedó a un lado y empecé, mejor dicho, continué con el tema de la comunicación. Sami, una pregunta. ¿Cómo le toma? A pesar de que a mí me encanta el atuendo que ustedes llevan, y yo he ido aquí a algunas tiendas donde venden ropa porque me encanta, y estaría muy honrada de utilizar algún atuendo así. No sé si completo o no, pero algunos una parte. Quería preguntarte cómo en la comunidad ustedes reciben eso, de que una mestiza que no pertenece, digamos, a la comunidad indígena utilice un atuendo así, con respeto, obviamente, ¿no? ¿Cómo a ustedes les resulta eso? Para nosotros es una alegría. Realmente es una alegría profunda que alguien ajeno a nosotros se emocione y haga suyo una indumentaria que nosotros usamos realmente. O sea, que use un poncho, que use un sombrero, una blusa, para nosotros es una alegría profunda. Como que nos sentimos acompañados, como que sentimos ser parte nuestro. Recuerdo a un inglés viviendo en la casa de mi papá, se llamaba Norman Wright. Entonces él vivió creo que como un año más o menos. Entonces él se acostumbró, andaba puesto un poncho de mi papá y el sombrero. Entonces ya mi papi creía que era un hijo más de él, ¿no? Entonces para nosotros ha sido siempre una alegría. Fue una alegría verle a este chico inglés puesto la indumentaria de mi papá. Ese nombre es bastante conocido y publicitado, Norman Wright. ¿Vivió en tu casa? Sí, hay una coincidencia. No es el Norman Wright el político el joven. Yo creo que habrá sido papá, tío, no sé, de Norman, porque yo recuerdo su rostro. Algún rato yo vi en Quito y tiene el rostro parecido al joven que vivía en nuestra casa. Y era de Inglaterra porque, por ejemplo, cuando yo viajé para Europa, me fui a Inglaterra. Entonces mi papi no se había olvidado de este chico. Entonces se fue a Quito y me dijo que en caso de que te encontraras con Norman, dice, llévale mis saludos. O sea, y pregúntale por qué no ha vuelto. ¿Por qué no ha regresado? ¿Por qué no ha vuelto a visitarnos? Nunca le encontraste. Nunca, no, pues, o sea, buscar una aguja en un pajar, además. Nosotros éramos muy niños realmente, y Norman
no sé qué edad tendría, pero cuando encontré a Norman, que vivía en Quito, se me hacía así el rostro parecido. Entonces yo me acerco, le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Norman. Digo, ¿en serio te llamas Norman? Digo, ¿qué eres para Norman Wright de hace años que vivía en la casa de mi padre? Se sorprendió, dijo, no sé. Hasta ahí llegamos. Nos dejas con esta incógnita aquí, ¿no? Pero bueno, tener estas experiencias. Entonces, bueno, no se diga más, mañana mismo yo voy a estar con mi atuendo aquí de Purúa. No, que me encanta, me parece divino. Como digo, sería para mí. O sea, ya me estoy comprando cositas, ya me van a ver. Al menos con una blusa tengo que... Y justo aparte del atuendo y todo, porque sí es colorido. Yo sí y es tengo caro, además una es blusa, caro. pero no exactamente así. Realmente eso de caro no... O sea, digamos, a veces... no sé cuál sea digamos, su forma de actuar al decir que la indumentaria indígena cuesta muy caro. O sea, una indumentaria cuesta $600, $500. Eso no es verdad. O sea, si es que uno borda, esta tela cuesta $4. Es que, claro, el valor es el bordado, ¿no? Entonces, claro. si de cierta forma se vuelve invaluable. Tú mismo bordas con tus manos, solo pagaste $4 por la tela y obviamente que bordas también a tu gusto, ¿no? Estas mismas blusas hoy en día, por ejemplo, ya no hacen a mano porque el trabajo a mano es bastante demorado. Claro. Se hace a máquina y se puede encontrar $10, $15 a lo mucho, ¿no? Entonces, una faja, estas que son hechas a mano, por ejemplo, el más caro es que cuesta unos $15 porque es hecho a mano, porque de ahí hay otras fajas ya igual reproducidas con máquinas y eso cuesta $4, $5. Y un anaco igual, es una tela común y corriente que cuesta, esta por ejemplo igual, $3.50. Es que Sammy, yo tengo gustos caros porque los que yo he preguntado, sí son así. No es la blusita de $5, así que uno se pone a diario, así, no, que es producción industrializada ya. Nos contabas, y la vez anterior también, nos decías que has viajado mucho a Europa, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue transmitido tu mensaje de tu cultura, de todas las tradiciones? ¿O fue solamente de visita? ¿Para qué te viajaste allá? Bueno, yo vivía en Quito en ese entonces y me ocupaba ya de comunicación y de repente en la prensa, creo que era El Comercio, o en El Hoy creo que era, encontré un aviso así como tamaño de foto de carnet así chiquitico. Entonces que decía concurso de becas para estudiar en Noruega. Entonces yo lo que hice es reunir todos los requisitos y ponerme a concursar. Entonces yo gané también el concurso, entonces y me fui a estudiar a hacer un posgrado en Noruega en la Universidad de Bergen. Entonces llegué allá y en realidad era la novedad, porque los europeos en general no están acostumbrados a ver a indígenas, hombres o mujeres, digamos, en el campo académico. Y entonces, bueno, un poco miran a los otavaleños porque tiene su cabello largo, ¿no? Es por su trenza. Y las mujeres generalmente ellas no usan indumentaria indígena, andan con su calentador, con sus pantalones, me imagino por el clima y todo eso, entonces no se ve realmente indígenas de ahí. Y claro, pero yo me fui con mi indumentaria porque yo siempre es mi indumentaria y yo no puedo deshacerme fácilmente, entonces yo llegué así a la universidad. Entonces y la ciudadanía en general, el resto de estudiantes, como que empezaron a poner así mucha mirada sobre mí, preguntando muchas cosas y todo lo demás. Y bueno, en el proceso de estudio académico, cada estudiante debíamos presentar unos proyectos, ¿no? Porque yo, de mi parte, dentro de una maestría de filosofía que él llamaba, pero yo a través de estudios latinoamericanos, yo hice una maestría en producción audiovisual, todo lo que tiene que ver preproducción, producción y postproducción. Entonces,
Los profesores de allá nos enseñaban absolutamente todo, desde arrastrar los cables hasta que puedas tú dirigir tu propio cortometraje o largometraje. Entonces en eso yo había presentado también mi propio proyecto, que tenía en mente siempre en algún momento hacerlo. Entonces eso era por las tomas de tierras, que en ese entonces, estoy hablando del año 1997, que yo me fui de aquí a estudiar. Entonces en ese entonces había muchas tomas de tierras, invasiones de tierras, claro. Y en unos casos justificado, en otros no, gente que no tenía vivienda, entonces se acomodaba donde podía. Entonces eso estaba suscitándose cuando yo me estaba yendo para Noruega, justo en el Parque Chimbía en Quito. Entonces como que con tristeza me fui, porque tenía en mente hacer un documental, un material audiovisual sobre eso. Pero cuando los docentes nos habían dicho tienen que presentar un proyecto de qué es lo que van a hacer, entonces yo lo primero que hice es presentar ese tema. Se calificó el proyecto y todo lo demás. Yo terminé, y como todo estudiante de posgrado, estamos en un nivel académico de 4º nivel, entonces todos teníamos, digamos, casi que obligación de meter a un concurso. Entonces yo mandé a Francia, entonces otros igual también mandaron, pero no se calificaron. Entonces mi trabajo se calificó y luego entró a un concurso donde estuvimos muchos países, muchísimos, creo que pasaron de 50 países. Muchísimos países. Entonces en eso también se calificó, y el documental se llamaba Alpamanta, o sea, por la tierra. Entonces hice un reportaje cortito de 8 minutos con el contenido de digamos, de prácticas ecologistas, porque en la Loma del Chimbía era el basurero de Quito. Claro. Entonces la gente llegó allá, empezaron a reciclar la basura, a dar tratamiento, y con los mismos desperdicios se construyeron viviendas, por ejemplo, porque había, qué sé yo, maderas, tejas, todo, absolutamente todo. Desperdicio. Entonces era una montaña completa de basura. Entonces por esa causa yo había hecho esto de carácter ecológico, que, o sea, cómo la gente recicló la basura, dio tratamiento a la basura en un lugar donde se encontraba incluso cadáveres humanos, ratas, le transformó en un lugar bastante interesante de viviendas ecológicas. Entonces ese material fue calificado y yo gané de todos los países el primer premio. Wow. Entonces ese premio, digamos, ese trabajo, como fue ganador de primer premio, empezaron a solicitar de distintas universidades en distintos países, qué sé yo, Suecia, Inglaterra, también mandé a Estados Unidos, y hacía varios países de que invitaban para hacer una exposición sobre el tema, y dar también charlas sobre el tema, y hablar también sobre mi cultura, mi tradición, y mucho porque la gente estaban como así muy curiosos de ver, de saber que como así un indígena de Ecuador había ido a estudiar en una universidad de primer mundo, en un país de primer mundo. Entonces siempre eran las preguntas generalmente de los periodistas en esas épocas, ¿no? Entonces, y sin duda llamas mucho la atención, obviamente, ¿no? Por la forma como te vistes. Exacto. Entonces hay más curiosidad por la gente. Exacto, de saber. Entonces incluso el nombre me acuerdo, o sea, me decían, claro, ¿cómo te llamas? ¿De dónde? Les digo, de Ecuador, me llamo Sami. Entonces quedaban pensando, o sea, ¿Sami? Y digo, sí, me llamo Sam. ¿Eres del norte de Noruega? Decía, porque yo no había sabido. Entonces, en el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, en la parte norte, bien al norte, hay un grupo de indígenas llamado los Samis, antes conocidos como los Lapones, y se conoce hoy en la actualidad como los Samis. Entonces, mucha gente me confundía con ellos cuando yo digo, soy Sami. Entonces decían, Sami, del norte de Noruega. Entonces decían, no, yo soy de Ecuador. Del norte de Riobamba, de aquí se Exacto. Entonces, sí, una experiencia muy, muy gratificante, muy interesante. Una como anécdota, yo podría contar que para yo estudiar en la universidad yo había hecho un préstamo al ¿cómo se llama esto? IES. Entonces, es que Ecuador también, o sea, no sé, andamos muy mal realmente. No avanzaba a pagar.
Y yo era funcionaria pública y sin embargo tenía que, no sé, mantenerla, formarla, educarla, vestirla a mis hijos y más pagar el préstamo. No me alcanzaba el sueldo. Entonces ya caí en mora y todo eso. Entonces, pero ya yendo allá, o sea, yo mandé a pagar toda la deuda una sola porque era una beca que me daban cada 3 meses. Una beca, o sea, para mí, que nunca en mi vida había tenido dinero en mis manos para disfrutar, para mí era montaña de dinero cada trimestre. Qué bien. Entonces, lo primero que yo hice es pagar la deuda que tenía vencido aquí en Ecuador y luego, o sea, vivir yo allá y también mandarle a mis hijos para que de alguna manera en mi ausencia sí, pero vivan dignamente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste? La maestría duró 2 años académicos. Ya. Y luego por asuntos de trabajo viajaba por temporadas y así anduve como 5 años fuera del país. Ajá. Entonces tienes varias experiencias y una de las experiencias que le queríamos contar a Sami a propósito de lo que aconteció el viernes anterior 8M, porque queremos tratar también un poquito ese tema, feminismo, respecto a patrimonio, respecto a cosmovisión también, hablamos de la cultura puruá también, que es una cultura de matriarcado. Queremos que nos cuentes también esa experiencia tuya en las movilizaciones europeas, cómo tú las ves, qué mensaje, qué experiencia te dejó también esto, Sami. ¿Cómo lo...? Bueno, primero, como decía en el anterior programa, nosotros somos provenientes de un matriarcado, no como en la actualidad, digamos, los grupos sociales nos dicen que somos de patriarcado y por eso las mujeres somos, o sea, por poco más pisoteadas, ¿no? Nuestra referencia es matriarcado no solamente aquí en la cultura puruá, sino también hoy territorios que se conocen como los de Quizapincha, que donde estaban los shires, los caras. No nos olvidemos, por ejemplo, Toa era también soberana en esas tierras, como también Pacha era soberana en nuestro territorio puruá. Entonces, pasa que cuando hemos sufrido el tema de la invasión española, que para mí eso no es conquista, ¿no? Eso es una invasión brutal. Claro, entonces trajo la religión y consigo trajo un mundo de, digamos, de sus costumbres y se impuso aquí a la población. Imposiciones ideológicas. Exactamente, además, ¿no es entonces sobre todo la religión, ¿no? Con la que lograron someter no solamente a mujeres, sino también a hombres. O sea, claro. Tenían que pero sobre aceptar, todo a las mujeres. Exactamente, tenían que aceptar a Jesús de Nazareno, que es Dios, y si no, o sea, si, por ejemplo, alguien, ustedes que puedan visitar un museo en España, en Madrid, o sea, ahí hay instrumentos inimaginables de tortura, en la etapa de la Inquisición, por ejemplo. Entonces, es un horror. Entonces así es como lograron imponer su religión, su ideología, y así es como se le sometió también a la mujer, de acuerdo a la Biblia de ellos, que la mujer es parte del hombre y que tiene que ser sumisa a su marido y cosas como esas. Entonces nos sometieron. Entonces de ahí que, con todo el respeto, no es que yo quiero ofender a las mujeres luchadoras, a las que son dirigentes de mujeres. A veces hablan y dicen que las mujeres indígenas somos las más víctimas de maltrato. Todo lo contrario. O sea, desde mi punto de vista, en la ciudad la mujer es sometida totalmente porque lamentablemente depende de la economía de una sola parte, en este caso, digamos, del esposo y todo eso, ¿no? En el campo la vida es más libre, ahí la mujer trabaja igual, cría sus animales, trabaja en la agricultura, qué sé yo, el hombre también hace su trabajo, prácticamente la economía es de parte y parte. Entonces, y es por eso que de broma yo le decía, por ejemplo, aquí en la cultura puruá, no sé en las otras, nosotras las mujeres indígenas de la cultura puruá tenemos, y decimos así como de broma, nosotros somos orgullosas porque estamos en la capacidad de invitar a un hombre a comer, a pasear o lo que sea. Entonces esa ha sido nuestra cultura, nuestra costumbre, y por eso, por ejemplo, hay unas incluso canciones muy antiguas
que dicen, le invitan así, mediante la canción le invitan, dice, vámonos a Riobamba, vámonos a Santa Rosa, que yo, o sea, el dinero, ¿no? Que es producto de la venta de los cuis, de los huevos, tengo dinero, te puedo invitar, o sea, o hay otro tema, otra canción que dice que te voy a comprar poncho, sombrero y te voy a cuidar y cosas como esas. Entonces, no por sometimiento, sino por ese orgullo de ser mujer que está en la capacidad también de poner al mismo nivel que un hombre. Entonces, cierto es que en algún aspecto, qué sé yo, en momento de las peleas, que en toda sociedad, en todo hogar hay peleas y todo lo demás, a veces se descontrola el hombre, o sea, como le dije la vez anterior, el hombre por ser hombre tiene la fuerza física más que las mujeres, entonces puede ganar, puede, qué sé yo, de un empujón mandar al piso, o sea, pero no es que, o sea, yo he visto en mi casa con mi papá, con mi mamá, pero no es que en realidad estas broncas, estas agresiones se dan porque el hombre se vuelve loco y de la nada empieza a agredir. No. Entonces empieza todo siempre por el tema de la discusión, el uno no controla, el otro no controla, entonces terminan, qué sé yo, bronqueándose a ese nivel. Pero también en mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo claramente, mi mamá le zarandeaba a mi papá. Entonces... Ahora, pensándolo de esta forma, ¿no? Y viendo ya, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres indígenas cuando llegan acá a la ciudad son víctimas en realidad? Yo vi alguna vez, de más joven, bella y hermosa, vi una escena en un mercado que era justamente una pareja indígena con dos guaguas. El marido estaba furioso, había peleado, yo no sé por qué, y él estaba pegando, le pegaba, ¿no? Los niños lloraban y todo, y se acercaba a la gente y les decía, pero ya déjale, no le pegues y todo. Y la mujer se paró y dijo, deja nomás, es mi marido, es maridito es. ¿Por qué a la ciudad sí? O sea, ahí no entiendo yo. Es precisamente, digamos, por la fuerza de voluntad que tiene uno y otro. O sea, ella reconoce también que de alguna manera, o sea, el problema se produjo por las dos partes, no solamente el uno, sino las dos partes. Entonces, sí, siempre dicen, tan culpables del uno como el otro. Exactamente. Entonces, ella entiende esa parte y dice, déjame, o sea, el problema lo resuelvo yo con mi marido. Porque la intención no es también por esa bronca, que si yo, como en los últimos momentos, o sea, me empujas, me miras mal y me voy y no regreso, ¿no? Entonces el compromiso antes de las mujeres, o sea, era casarse y vivir hasta, como saben decir los religiosos, hasta que Dios se pare, ¿no? Hasta que la muerte se pare. Entonces, con esa concepción, siempre por los problemas que existían, siempre trataban de, aunque peleando, pero terminar resolviendo. Es por esa causa es que solían decir, deja, es mi marido. Y con esa perspectiva y esa visión de la crianza que tuviste desde aquí, ¿no? Ajá, también en ese dicho, ¿no? Muy conocido. Pero te iba a preguntar, con esa perspectiva, con esa crianza, mejor dicho, con la que tú fuiste a Europa, ¿cómo viste ya los movimientos feministas? ¿Cómo viste el comportamiento también de las personas allá? ¿Qué te sorprendía? De pronto decías, no, esto es imposible, así, esto no se puede concebir en mi cultura, tal vez. Pero principalmente el tema de las manifestaciones de las mujeres. Bueno, allá lo que realmente, porque en los años cuando yo estaba viajando, a los 96, todavía no había, digamos, este asunto del feminismo aquí en el país. O sea, se hablaba de maltrato, pero no había una organización feminista. No, ajá, entonces, para mí fue una sorpresa así muy grande ver que decían eran de las mujeres feministas organizadas. Entonces, un poco puse la atención, ¿qué es eso de feministas y qué es eso de organización de mujeres, no?
yo decía, es completamente diferente entre el feminismo que se da hoy en la actualidad existe, más el feminismo que yo viví en esos años allá, me consta, es que las mujeres no es que quieren victimizarse realmente. Las mujeres ahí no se victimizan, no culpan a los hombres. Simple y llanamente ellas quieren, digamos, tener su vida libre y manejar su propia economía, fruto de su trabajo, lo que es más. Por ejemplo, ahí las mujeres feministas, o sea, trabajan igual que los hombres. Por ejemplo, si hay una construcción, o sea, para ellas es como alzar el papel, levantar un saco de cemento, por ejemplo. Entonces, un hombre quisiera ayudar, ellas se ofenden porque dice, ¿qué piensas? ¿Que porque soy mujer no sirvo? Déjame, yo puedo alzar, yo puedo levantar. Así andaban así mujeres trabajando en sus camiones inmensos que andaban distribuyendo, que me imagino que eran estas mercaderías, sí, cartones así inmensos. De una cogía y alzaba. Entonces alguien quería ayudar, no les gustaba, porque decían, yo sí puedo hacer. Entonces no estaban esperando que las cosas pesadas, las cosas más duras, que haga el hombre, y yo para las cositas pequeñas, nomás porque soy mujer, no puedo. Ellas no dicen eso. Entonces lo que aquí sucede, todo lo contrario. Entonces soy feminista, pero que el hombre me traiga la plata, que el hombre venga a darme trayendo desde un tanque de gas, que el hombre haga lo que supuestamente yo no puedo hacer. Trabajo duro. Exactamente. En cambio allá es todo lo contrario. O sea, la mujer se hace independiente porque está en la capacidad de autosustentar y sostenerse ella misma sin necesidad de pedir apoyo al hombre. Ese es el feminismo allá. Pero las condiciones de allá también son, me imagino que por las luchas y tiempos, tal vez un poquito más equitativas ahora, ¿no? Respecto a mujeres siempre, y hombres, por eso. Siempre ha sido un país, es que es un país, digamos, es un país de primer mundo. Noruega, por ejemplo, es un país que tiene, digamos, en cuanto a seguridad social, es el primer país del mundo. Entonces tiene todas las seguridades, o sea, digamos, los salarios, los trabajos, o sea, entonces es un país así como un paraíso. O sea, no hay delincuencia, no hay persecución, no es un país así como de los cuentitos de hadas, así de sueños, sus viviendas así muy bonitas, el aspecto geográfico, es un país hermoso. Los países escandinavos generalmente son así, qué sé yo, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, todos esos países son así, tan hermosos. Entonces, o sea, los gobiernos, el Estado se preocupa por el bienestar social de cada uno de sus ciudadanos. Yo me acuerdo es una sociedad más equitativa, ¿no? Obviamente. Exactamente. Entonces, ahí, o sea, todo el mundo tiene trabajo. Si por alguna causa no se quedó sin trabajo, el Estado inmediatamente le financia hasta que encuentre el siguiente trabajo. Ahí hay viviendas, por ejemplo, que el Estado tiene bajo su responsabilidad porque es suyo, entonces de pronto no tiene para pagar la renta, dice, a ver, ven acá y te quedas aquí hasta cuando encuentres tu trabajo. Entonces son viviendas muy cómodas, muy elegantes, da un subsidio cada mes que tranquilamente, si no quiere trabajar, puede vivir toda la vida de esos subsidios. Porque es lo suficientemente, o sea, para vivir. Entonces todo ciudadano está completamente acomodado, y por eso yo me acuerdo en algún momento la primera ministra era que estaban ya eurotizando también en Europa, porque esos países tenían corona sueca, corona noruega. Entonces empezó el tema de la eurotización, que iban a unificar las monedas y que tenía que entrar euro. Entonces, en una de las reuniones, porque Noruega no aceptaba, por ejemplo, recibir el euro. Entonces, la primera ministra fue llamada a una sesión y la primera ministra noruega dijo, nosotros no necesitamos los euros. Y por ahí alguien dijo, entonces que no sé cuánto, o sea, como tratando de presionar. La primera ministra dijo, Noruega es un país que tiene suficientes, digamos, reservas. Puede un noruego vivir 20 años sin trabajar, porque nosotros tenemos reservas. Por lo tanto, señores, nosotros no necesitamos sus euros. Nos quedamos con nuestras coronas. Entonces,
son las autoridades los que se encargan de defender, de cuidar la vida de sus ciudadanos, no como en nuestros países que por la nada negocian y ven cualquier cosa y ya. No importa, al ciudadano no le importa aquí en el país. En cambio, en esos países el ciudadano tiene mucha importancia. No sé cómo está ahora, estoy hablando de hace más de 20 años, como 26 Qué años. Qué envidiables realidades, ¿no? Y estando allá, ¿alguna vez te viste, no sé si es que participaste activamente? No, más allá del tema de los activismos, no olviden el tema de feminismos. ¿Fuiste activista o te viste atraída por militar en algún colectivo, alguna cosa así, mientras tu estadía ya en Noruega? No realmente, para nada, porque no tenía tiempo, tenía que estudiar, tenía que trabajar, porque trabajaba también una temporada en una escuela, me habían llamado para dar clases de español. En Noruega, por ejemplo, y otros países también, no sé cómo está ahora, pero el Estado les obligaba a los niños extranjeros, por ejemplo, hispanohablantes o cualquier otro idioma, daba el seguimiento a su idioma materno. Entonces ahí en la escuela había clases de español para los niños hispanohablantes. Entonces yo daba clases en la escuela, entonces tenía que preparar, tenía que estudiar y no tenía tiempo como para sumarme a algún colectivo. Sin embargo, me invitaban a una u otra reunión, unas parrilladas, cosas así que siempre se hacen. Más social que exactamente. Entonces de lucha. Estaba ahí un poco así tratando de relacionarme, conociendo un poco, conversando con ellos, tanto con hombres como con mujeres, conociendo un poco la cultura de ellos, ¿no? Entonces, sí, me pareció sumamente interesante, una vida muy, 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 cómoda para quienes viven allá, los ciudadanos, y para mí también como extranjera. Por ejemplo, a mí me recibieron en un departamento que tenía 2 dormitorios, que nosotros vivíamos en Quito, vivimos un cuartito, en cada esquinita teníamos nuestras camitas y así vivíamos, y de repente a mí que me reciban en un departamento así con todo amoblado, yo me quedé boca abierta, le digo, ¿y qué hago con todo esto? Entonces, sí. Y con todo tu experiencia que en todo sentido, no solamente en la comunicación, sino todas estas, de profesora también, de todo, ¿qué pudiste trasladarla a tu pueblo? Eso es lo triste realmente. Bueno, cuando trabajaba en los medios, lo que yo me he encargado, como le dije la vez anterior, es que mi trabajo comunicacional sea una comunicación que hable sobre la libertad y la dignificación de la imagen indígena. A eso me he dedicado toda la vida con todos los programas que yo he hecho, tanto de radio como de televisión. Me he dedicado a eso. Porque muchas veces, uno en el campo, tal vez, no sé si por falta de agua o no sé, a veces no se tiene la costumbre de asearse, de bañarse todos los días, de arreglarnos, de poner un poquito de maquillaje para un poco, no sé, echar un colorcito en los labios. Esas cosas en las comunidades no existían jamás. Pero claro, entonces yo hacía precisamente eso, de que hay necesidad de arreglarnos nosotros como personas, sean como hombres, como mujeres. Entonces, por ejemplo, para llevar a un set de televisión, yo tenía que, a estos compañeros indígenas, hombres, mujeres, tenía que pasar por el camerino, ¿no? Que estén bien guapos, bien elegantes. Y como le dije la vez anterior, y desde esa, aparente belleza física también sostengan los temas a entrevistar. Entonces, de esa forma yo un poco he trabajado en ese ámbito, de ahí como traer como una experiencia, como una muestra de esas culturas. Y es un poco difícil porque aquí también la sociedad se dejó manipular por este tema de la dirigencia, las organizaciones que viven lleno de mingas, lleno de reuniones, lleno de multas, lleno de marchas, lleno de justicia indígena ahora al menos, que es triste ver que las personas
que no tienen calidad moral, o sea, muchachitos incluso, porque son dirigentes, azotando a los mayores. Eso es una cosa así, pero terriblemente triste, ¿no? Como la sociedad se ha degenerado. O sea, yo digo que en mi comunidad, por ejemplo, que he regresado después de no sé cuántos años, de décadas, yo digo así con tanta tristeza, no han subido un solo peldaño. Más bien se han retrocedido. En Cacha, por ejemplo, más antes, con nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos, que éramos jóvenes, adolescentes en ese entonces, que éramos parte del proceso de la lucha, se logró conseguir, qué sé yo, que funciona ahí el registro civil, el subcentro, la oficina de empresa eléctrica, de telefonía, de internet. Teníamos ¿cómo se llama esta cosa satelital muy grande? Esa Costa Redonda, no me acuerdo cómo se llama. Teníamos, por ejemplo, para distribuir las telefónicas, y entonces que donde podían, digamos, tener un empleo los jóvenes hombres o mujeres, ¿no? Pero todo eso le han hecho quitar. Entonces hoy no tiene más que el GAT parroquial con su FECAIPAG y lamentablemente no tienen nada, porque todo lo han llevado, todo lo han retirado. Y la presencia de la mujer ahí ya en la comunidad. Hoy en día la mujer está... El recuperar esta parte de la prueba que dices tú, ¿no? Que fueron una cultura de matriarcado, pero eso no significaba que las mujeres tenían que someter a los hombres, sino claro, más bien ser la compañera y de la mano, ¿no? Hoy en día esta parte, yo diría, porque eso por lo menos he visto, así mujeres que están dentro de la dirigencia, dentro de, sí, ellas encabezando, siendo parte del proceso de trabajo, ellas tomando decisiones, tomando la palabra. Eso he visto yo por lo menos en Cacha. Entonces, y así también he visto en algunos otros lugares, porque yo por el tema de comunicación he recorrido varias comunidades en varias provincias. Entonces sí, he visto a las mujeres ya de alguna manera que han reaccionado y están ocupando el espacio que les corresponde, ellas tomando decisiones, siendo parte de los proyectos, cosas así, porque he visto trabajar así. Tomando ya más protagonismo, ¿no? Y a propósito de eso, Sandrita, ¿cómo viste tú la marcha del 8M? ¿Pudiste documentar algo? Sabes que no tuve que correr. Soy una mujer sumisa, ahora soy madre. No, lamentablemente, bueno, yo personalmente he trabajado, sí, con organizaciones de mujeres. Cuando estuve a mis inicios del trabajo acá en Riobamba, en la Fundación Amauta, ahí trabajábamos sobre los derechos de todas las personas. Íbamos involucrándonos en procesos tanto de niñez, adolescencia, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, bueno, en fin, de todos los sectores prioritarios. Sin embargo, cuando yo ya regreso a trabajar nuevamente acá en el Consejo de Protección de Derechos, ya me involucro un poco más con el tema de mujeres. Sí, el problema, y yo ahí sí soy sincera y siempre lo he expresado, es a veces no nos ponemos de acuerdo las mujeres entre mujeres. mujeres. Ahí está el problema, porque digamos, por ejemplo, ya las mujeres que, qué sé yo, se prepararon, ya son de alguna manera diferentes a un grupo de mujeres, entonces son las encargadas de maltratar. Por ejemplo, qué sé yo, en el campo, en la ciudad, ¿qué pasa cuando una niña empieza ya con su adolescencia, como una florcita, ¿no? Hermosa, linda, muy bien vestida? ¿Qué hace la mujer adulta? Eso he sufrido yo, han sufrido mis hijas, han sufrido los hijos de mis hermanos, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mujer adulta? Empieza a criticar, empieza a acusar, empieza a cela con su marido, sus hijos, sus hermanas, y ya es como una especie de lanzar el agua sucia contra esa hermosura. A partir de ahí empieza el decaimiento de la niña. Crece con esa trauma, con esa preocupación de que me pasó esto, ¿no? A veces, por ejemplo, en las comunidades tienen la costumbre de
de acusar así y llamar a la gente en las comunidades y que vengan las comunidades y que escuchen lo que ha pasado. O sea, eso es una cosa sin nombre. Y lo que es peor, acusándolo, lo castigan, lo azotan a una joven. Eso es algo inconcebible. Sucede en las comunidades, en las ciudades no se ha visto, pero en las comunidades existe. Entonces, por ahí es el problema. Si nosotros como mujeres queremos de alguna manera liberarnos, ser independientes, tener nuestra autoestima, por ahí debería empezar. Por ejemplo, tan solo por llevar un ejemplo nomás, no politizando, sino por ejemplo. Por ejemplo, esta viceprefecta que tuvo problema con el prefecto. ¿Alguna asociación de mujeres le apoyó a la viceprefecta? Ninguna. Entonces todas decían que no, ellas estaban con el prefecto, ¿no? Sus organizaciones, su gente estaba con el prefecto. Entonces es una forma de echar tierra, echar lodo de mujer y no mujer. Defenderse entre mujeres. Hay mujeres maltratando a otras mujeres. Así es, entonces sí, el tema es muy polémico también, es muy extenso, ¿no? Y bueno, tampoco es nuestra intención sumarnos ni a uno ni a otro bando, se puede decir, sino que el hecho de ser mujeres también nos da esta experticia, digamos, de tenemos muchas cosas que hacer. A veces decimos las mujeres hacemos en la casa, hacemos en el trabajo, estamos pendientes de los amigos, de los padres, de los abuelitos, de todo el mundo, ¿no? Y lógicamente el hecho de que Dios, la naturaleza, el universo, como quieran llamarlo, nos ha dado estas cualidades, es bueno, ¿no? Porque podemos también expandir nuestra espiritualidad, nuestro amor, nuestros conocimientos a otras personas, por lo general. Sí, y somos yo creo empoderadas. Que somos empoderadas en ese sentido. Y bueno, los malos comentarios de las mismas mujeres que podamos hacer, tomarlos también como experiencias, ¿no? Si es que es bueno, lo dejamos, lo vemos, los analizamos y ya. Y si es malo, pues que se quede con la persona que lo mandó. Eso es para mí. Ahora yo ya no estoy muy involucrada con estos movimientos, ya lo veo desde lejos, ya tengo otro tipo de prioridades. Creo que también el transcurrir de los años me ha enseñado a mejor en ciertos momentos ver, oír y callar y dedicarme a lo que tengo que dedicarme, ¿no? Que es ahora mi hija, mi hogar y ya, eso. Pero bueno, ¿no? Es bueno también ver nuevas caras. Yo vi nuevas caras en esta marcha, jovencitas. Sin embargo, el educarse creo que es muy importante para cualquier lucha. Claro, o sea, el dejarse llevar por una ideología o por un pensamiento o por que me dijo así tiene que ser, no está bien. Hay que ir investigando más, saber discernir también esas ideologías, ¿no? Filtrar todo eso y ahí sí luchar porque quieres luchar, no simplemente así. Eso. Por mi parte, en cambio, una de las apreciaciones de la marcha de este año, sí, interesante y convoca también a más personas, pero yo me fui desde una perspectiva, estuve ahí un momentito, hasta cuando arrancaron, y una de las perspectivas era ver la interacción de este grupo de manifestantes con el patrimonio, ¿no? Porque obviamente nosotros trabajamos en patrimonio, soy conservadora de bienes culturales, patrimoniales, entonces me interesaba saber, a pesar de que yo creo, de lo que recuerdo, si he salido a alguna marcha ha sido una sola vez, y no porque no me identifique al 100% con ellas, porque obviamente marcharía por lo que sí yo pienso, ¿no? Me identifico en muchas cosas también, sino que a veces por tiempo, porque uno está haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, por la razón que sea, esta vez me fui con esta perspectiva, con esta idea, ¿no? De saber cómo era la interacción. Entonces, a mí sí me ha costado, bueno, no me ha costado mucho en realidad, ¿no? Pero como yo vengo de una formación de conservadora, ¿no? En donde a los bienes culturales por poco hay que hasta venerarles, exagero, pero sí, pues son de respeto, nos representan algo, son parte de nuestra identidad, bueno, y todos los calificativos que podemos ponerles, ¿no? Entonces, viniendo desde esa formación, saber que de pronto vienen grupos de manifestantes y te grafitean, te manchan, se manifiestan, obviamente, se manifiestan en estos soportes, ¿no? Que son soportes para transmitir un mensaje. Entonces, al principio sí me encontraba yo en
dilema. En este dilema, no soy conservadora, pero también soy mujer, me siento identificada. ¿Qué es lo que realmente, qué pesa más? Entonces, bueno, después yo creo que de un tiempito realmente uno no puede tapar el sol con un dedo, no puede tapar las agresiones, los actos de violencia con los que vivimos, más que todo las mujeres, ¿no? Por temas femicidios, este tipo de cosas, ¿no? Entonces fue ahí un tema como que sí, bueno, el patrimonio ahora o los monumentos, pues ahí los manifestantes se expresan en estos soportes o en estas paredes o en estos bienes, porque necesitan manifestarse en bienes o en lugares donde al Estado o donde a las personas nos duela, ¿no es cierto? Así es. Porque de otra forma, si fueran a pintar o a hacer cualquier otro daño en otro bien que poco nada la gente se fija, pues obviamente no va a tener el impacto que se requiere. Entonces yo respeto estas formas de manifestación a pesar de ser conservadora. Sé que se pueden restaurar las paredes, ¿no? Y como dicen también los manifestantes, pues una vida no se puede recuperar. Es mi punto de vista, y como le dije a Sammy al principio, la idea aquí también es escucharnos, saber qué es lo que piensan. Me encantaría también que los compañeros aquí comenten algo. Netito. Todo muy que ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Entonces, porque no es un tema solo de mujeres, es un tema de todos, es un tema para todos, ¿no? Entonces es interesante conocer. Pero el tiempo. Pero, o sea, en cierto modo, solo es tomado en cuenta en las temporalidades que ustedes la ponen sobre la mesa, no es discutido sobre todo el año. Y yo sí pienso que obviamente parte de la responsabilidad está sobre cada una de las mujeres que permitieron y siguen permitiéndolo. Y obviamente cuando esto se pone sobre la mesa de discusión, el equilibrio, la igualdad y todo eso que tanto se sueña es muy difícil, por lo que relataba Sammy, que ocurría, que ocurre y que seguirá ocurriendo. Y precisamente no por decisión propia, porque nuestra generación ya ha ido cambiando, flexibilizando muchas cosas que yo aprendí de pequeño. Por ejemplo, mi papá decía en casa, mi papá era bastante veterano, yo soy el 11º de todos mis hermanos y éramos 5 hombres y 6 mujeres son, hasta ahora. Era mayoría. Y papi decía, las mujeres a la cocina y los varones a romper leña. Entonces, así me crié. Y yo me acerqué a la cocina cuando empecé a vivir solo. Porque cuando vivía en la casa no podía acercarme a la cocina. No era mi tarea. Los platos los veía de lejos. Ajá. Y empecé a lavarlos cuando mis hermanas empezaron a irse de la casa, cada una a sus hogares. Y es más difícil en comenzar para aprender, ¿no? Para ponerte solamente ese ejemplo, ¿no? En esta generación actual, donde las cosas empiezan a ser iguales para muchas niñas, niños, y con muchas cosas confusas de tantas libertades que han existido, que finalmente nos tienen más confundidos. Si esta es mi opinión, así es como yo pienso. Pero o sea, sí sueño en un mundo diferente, donde cada uno de los respetos sean eficientes, pero cada uno de los respetos no sean exigidos, ni de una ni de otra parte, sino equilibrados. Sean dados. Así debería ser, pienso. Mi palabra. Bueno, muy bien, Netito, son las perspectivas, son como nos hemos criado también, ¿no? Tenemos segundos para nuestras cuñas comerciales. Ya casi antes de irnos. 6 de la tarde. Que no se olviden del reciclaje, por favor. Nos encontramos también realizando las limpiezas con acompañamiento técnico arqueológico en Macají, porque es un área arqueológica, no se olviden. Que las y los vecinos de Flores estén atentos, porque este viernes 15 vamos a la parroquia San ¡Callen Flores, callen Flores! Vamos a hacer un levantamiento de información, vamos a hablar con los vecinos, con las vecinas, cuéntenos, no solo de patrimonio, queremos que nos cuenten lo que piensan, lo que necesitan. Otra cosa más, que los controles... ¿Hasta qué hora? Vamos a estar toda la mañana ya prácticamente, todo el día, si no. ¿Qué día exactamente? Viernes 15, este viernes 15. Este viernes 15. Desde la mañana, de mañanita, así bien tempranito, o ya cuando está el sol puestito. Desde las 8:30. Entonces ya cuando el sol está puestito. Claro, es que tenemos que venir acá a timbrar, pues, Netito. Tampoco. Además, los controles aleatorios en el área histórica son permanentes. No se olviden, vecinos de la ZH1, que saquen los permisos de construcción y rotulación. ¿Qué es la ZH1?
zona histórica 1. Es la zona de máxima Nunca me hables protección. técnicamente en la radio, por favor. Claro, la zona histórica, no se olviden de eso. Entonces, hacer una invitación pública para todas estas cosas que sí es necesario, aparte de todo lo invitarle a nuestro director. Claro, no le conocemos hace tiempo. Uy, entonces Álvaro, tienes que venir al siguiente programa, ya te agendamos. Otra cosa, una súper buena noticia, y con esto ya me quiero despedir también, que empezamos a socializar en 15 colegios la campaña de A Cuidar Nuestro Patrimonio, ¿no? Que es parte de la educación, para entender también respecto a patrimonio y estas perspectivas también que tenemos. Así es que ya vamos a estar por los colegios para hablar con los chicos y las chicas de sextos y séptimos de básica acerca de patrimonio. Y queremos escucharles también aquí. Bueno, Sami, muchas gracias. Gracias, Sami, gracias, vecinos. Y ahora sí ya te soltamos, después Y aunque quedan muchas cosas por contar. Sí, porque pese a que nos ha contado bastante, todavía quedan cosas. Muchas cosas que contar. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias y a todos. bueno, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, a nuestros compañeros. Y esto fue ya una historia más. La historia te cuenta, te contamos otra historia más. Gracias, vecinos. ¿Cuál es la historia? Pero ya. Vecinos, ¿dónde está el mouse? Chao, chao. Ya. Me voy. Vámonos, ya todos nos vamos. Felicidades, que tengan una buena tarde. Por hoy termina. La historia te cuenta. Seguiremos conociendo toda la riqueza cultural y patrimonial que posee